Bienvenidos nuevamente a la materia de elementos de máquinas 1. En esta ocasión continuaremos con el tema de carga variable. Ahora haremos un ejemplo de tipo de carga variable, ya hallando el factor de seguridad, ¿no? El ejercicio nos dice, en la figura se muestra el eje A hecho de acero laminado caliente IC 1010. Se suelda a un soporte fijo y está sometido a cargas mediante fuerzas F iguales y opuestas, ¿no? Entonces aquí están las cargas. Una concentración del esfuerzo teórico K sub TS igual a 1.6, nos da el valor de cuánto vale K sub TS. Se induce mediante un chaflán de 3 milímetros, ¿no? Aquí está el chaflán. La longitud del eje desde el soporte fijo hasta la conexión en el eje B es de 1 metro, ¿no? Entonces nos dice que todo este eje vale 1 metro. La carga F cicla desde 0,5 hasta 2 kilonewtons, ¿no? Entonces tenemos una carga variable, ¿no? Para este caso. Nos pide que encontremos el factor de seguridad del eje A usando el criterio de fatiga por Goodman modificado. Y lo mismo nos pide según el criterio de Herbert, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es hallar el factor de seguridad según estos dos criterios. Entonces, lo primero, como siempre, vamos a anotar los datos. Los datos nos dicen que es un material de acero IC1010 HR. HR significa, no olviden, que es laminado en caliente, ¿no? Nos da una concentración de esfuerzos que vale igual a 1.6. También nos da el radio del chaflán. Nos da la longitud que hay de todo el eje A. La longitud de todo el eje, que es 1 metro. La carga que cicla desde 0,5 o de 0.5 a 2 kilonewtons, ¿no? Y nos pide que hallemos el factor de seguridad según Herbert y Goodman modificado. Entonces, para hacer eso, vamos a escribir la ecuación según Goodman modificado, ¿no? Para el criterio de falla por fatiga, ¿no? Mediante esfuerzos variables o cargas variables, ¿no? En este caso tenemos dos tipos de carga, bueno, una sola carga, ¿no? Dos fuerzas que hacen que haya una carga que se va a ocasionar en el eje A, que en este caso sería, como tenemos dos fuerzas opuestas pero iguales en diferente dirección, este va a ocasionar un momento torsor, ¿no? Sobre todo el eje A. Este par torsor va a estar dado por esta fuerza multiplicado por la distancia entre las dos fuerzas, ¿no? Entonces, para hallar el factor de seguridad según Herbert, tenemos esta ecuación, ¿no? El esfuerzo alternante, el esfuerzo medio, estoy poniendo aquí tau porque es esfuerzo cortante, ¿no? Lo que va a ocasionar el esfuerzo torsor, bueno, perdón, la carga o el par torsor debido a esta carga de fuerzas, ¿no? Esta carga de fuerzas van a ocasionar un par torsor y el par torsor va a ocasionar un esfuerzo cortante, ¿no? Entonces por eso es lo que se toma aquí, esfuerzo cortante. Si es que actuaran esfuerzos fluctuantes o esfuerzos axiales, aquí ya se utilizaría sigma, ¿no? Que son los esfuerzos normales, ¿no? Tau sub A y tau sub M son esfuerzo alternante y medios respectivamente. S sub E, como ya lo vimos, es el límite de resistencia a la fatiga. Y S sub SU es la resistencia última a tensión en corte, ¿no? S sub SU. Entonces vamos a hallar primeramente lo más fácil que es, ¿no? Lo más fácil es hallar la resistencia última a tensión. Entonces la resistencia última a tensión lo hallamos con la tabla A20. Ya dependiendo de qué material es, ¿no? Nos vamos a la tabla A20 y buscamos según el tipo de material que tengamos en la tabla. Y nos van a dar la resistencia última a la tensión. Y la resistencia última a la tensión en corte lo vamos a hallar multiplicándolo a la resistencia última a la tensión por 0,667. Este factor es constante, solamente hay que variar esta, ¿no? La resistencia última a la tensión. En este caso es 320 megapascales. Entonces, como les decía, ¿no? Nos vamos a la tabla A20 del libro Shigley.
en el libro Shigley vamos a ver, en el capítulo 6 estamos, ¿no? Pero a nosotros nos interesa el apéndice A y nos vamos hasta la tabla A20. En la tabla 20 nos va a mostrar para diferentes tipos de materiales diferentes resistencias a la tensión, ¿no? En este caso nos dice que es un acero IC 1010 HR, ¿no? Que es laminado en caliente. Nos dice el ejercicio que es acero laminado en caliente IC 1010, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que buscar en nuestra tabla del apéndice A. IC 1010 y laminado en caliente que es HR. Entonces nosotros estamos buscando la resistencia y la tensión y estamos trabajando en sistema internacional, ¿no? Que sería megapascales. Un 1010 laminado en caliente tenemos en megapascales 320 megapascales o en kPa sería 47 kPa. De ahí de donde sale 320 megapascales, perdón. Y multiplicándola por 0,667 vamos a obtener la resistencia última a tensión en corte, ¿no? Es corte porque estamos manejando par torsor, ¿no? Si es que no fuera un par torsor, aquí directamente se le ubica la resistencia última a la tensión, ¿no? Aquí sería resistencia U sub T, ¿no? Pero como estamos trabajando con un par torsor y este par torsor nos va a ocasionar un esfuerzo cortante, es por eso que se pone S sub SU, donde nos da el valor de 214,4 kPa. Lo siguiente que vamos a hallar es el límite de resistencia a la fatiga, ¿no? S sub E. El límite de resistencia a la fatiga lo hallamos, como ya lo vimos en el anterior video, con esta ecuación, ¿no? Multiplicando los factores de Marin por el límite de resistencia a la fatiga prima, ¿no? Este se halla directamente con la ecuación 0,5 por SUT, que sería 160 kPa, ¿no? En nuestro caso S sub UT es 320. Multiplicándola por el factor constante que es 0,5 es 160 kPa. Esta ecuación puede variar, no siempre va a ser la misma. Esa la podemos ver en el capítulo 6. Y nos vamos a ir hasta el límite de resistencia a la fatiga. Y ahí vamos a encontrar, ¿no? Aquí está en el 6.7, límite de resistencia a la fatiga. Y ahí vamos a encontrar cuánto vale S sub E prima, dependiendo del rango que esté en nuestra resistencia última a la tensión. En nuestro caso, bueno, aquí hay el primer caso, S sub E prima va a ser igual a 0,5 por SUT cuando S sub UT sea menor a 200 kPa o 1400 megapascales, ¿no? En este caso estamos dentro del rango, ¿no? Por eso estoy utilizando. Si es que fuera mayor a 200 kPa o mayor a 1400, se utiliza una de estas dos, ¿no? S sub E directamente vale 100 kPa o 700 megapascales. Pero en nuestro caso la resistencia última a la tensión es 320 megapascales, que es menor a 1400 megapascales, por lo tanto estoy utilizando esta, ¿no? Generalmente se utiliza la primera, ¿no? 0,5 por la resistencia última a la tensión nos da 160 kPa. Y luego hallamos los factores de Marin, ¿no? Estos son los factores de Marin para hallar todas las constantes, K sub A, K sub B, K sub C, hasta K sub F, ¿no? Para hallar los factores de Marin tenemos que analizar uno por uno, ¿no? El factor K sub A es el factor de superficie, ¿no? Nuevamente nos podemos guiar en el libro base, que es el Shigley. Yo manejo la 9ª edición. Y ahí vemos en todos los factores que están, ¿no? El primer factor, como les digo, es K sub A, que es el factor de superficie, que viene expresado por A multiplicado por S sub T, perdón, la resistencia última de la tensión elevado al coeficiente B. Las constantes o coeficientes A y B lo hallamos de esta tabla, de la tabla 6.2, ¿no? Eso es necesario, bueno, lo podemos anotar aquí. Tabla 6.2, donde encontramos dependiendo el acabado superficial que tenga. El acabado superficial en este caso nos dice que es laminado en caliente, ¿no? En el ejemplo, el acero laminado en caliente, ¿no?
Aquí está toda esta parte. Y nos vamos ahí al acabado superficial. ¿Qué acabado tiene nuestro elemento? O nuestro eje, en este caso, es laminado en caliente, ¿no? Y aquí nos dice cuánto vale el factor A y el exponente B. El factor A en megapascales, estamos trabajando para el laminado en caliente, sería 57.7 y el exponente B menos 0,718. Luego los emplazo yo en los factores. Aquí está, 57,7 y menos 0,718, ¿no? Y la resistencia última a la tensión que tenemos 320. Donde nos da un valor de K sub A de 0,917. El siguiente factor es el factor K sub B, que es el factor de forma, si no me equivoco. Perdón, el factor de tamaño. Y el factor de tamaño depende de si nuestro elemento, 1, está girando, 2, depende de las cargas y 3, depende de las dimensiones, ¿no? Entonces, si nuestro elemento está sometido a flexión o torsión, podemos utilizar estas ecuaciones, ¿no? Viendo el rango de nuestro diámetro. Siempre y cuando nuestro elemento sea circular, ¿no? Si no es circular, no vamos a tener un diámetro. Y si nuestro elemento está sometido a una carga axial, directamente nuestro factor K sub B vale 1. En el caso de que nuestro elemento no esté girando, ¿no? En este caso nuestro elemento no tiene una velocidad constante, solamente está ocasionando este par torsor un pequeño giro alrededor de nuestro eje, pero no está girando completamente nuestro elemento. Por lo tanto, estas ecuaciones no nos sirven. Lo que tenemos, pero bueno, sí nos sirven, pero antes tenemos que hacer un recálculo de un diámetro equivalente. ¿Cómo se hace eso? Vamos más abajo y utilizamos esta tabla. Esta tabla nos dicen que son para diferentes perfiles, ¿no? Ya sean perfiles circulares, perdón, perfiles rectangulares, perfiles en I o perfiles en C. Si es que nuestro elemento fuera en estos diferentes, nosotros tenemos que hallar un diámetro equivalente, ¿no? Y además de eso, si nuestro elemento no está girando, ¿no? En este caso no está girando, solamente las fuerzas están aplicando un par torsor, haciéndolo mover un diferencial, ¿no? De ángulo, ¿no? No está girando completamente todo el eje, ¿no? No tiene una velocidad constante. Como no está girando nuestro elemento, nosotros tenemos que hallar un diámetro equivalente, ¿no? El diámetro equivalente para una sección circular va a ser 0,37 multiplicado por el diámetro normal, ¿no? Que tenemos en nuestro eje. En nuestro caso, nuestro diámetro es 20 milímetros. Lo tenemos que multiplicar por 0,37, ¿no? Multiplicando el 0,37 por el diámetro de nuestro eje, que es 20 milímetros, tenemos un diámetro equivalente de 7,4. Con este diámetro equivalente de 100 podemos ir a estas ecuaciones y buscar el rango en el que se encuentran, ¿no? Las dos primeras son en el sistema inglés y las dos siguientes son en el sistema internacional, ¿no? O en milímetros. Nosotros estamos trabajando en milímetros y nos dice que nuestro diámetro equivalente es 7.4. Este rango se encuentra en la primera ecuación, ¿no? Que sería esta, en el caso de los milímetros, ¿no? La primera y la segunda ecuación sería la primera ecuación, que está 7,4 milímetros, estaría entre 2,79 y 51. Por lo tanto, K sub B va a tener toda esta expresión, ¿no? Va a valer D dividido entre 7,62 elevado a la menos 0,107, ¿no? D entre 7,62 elevado a la menos 0,107. Multiplicando D, ¿no? En este caso ya sería el diámetro equivalente, ¿no? 7.4 nos da un valor de K sub B de 1,003. Entonces es así como se halla el siguiente factor, ¿no? Esto lo hemos hallado con la ecuación 620 y la tabla 6.3, ¿no? Entonces esto lo hemos hallado con la tabla 6.3 del libro Shigley, ¿no? Les repito, de la 9ª edición. En algunas ediciones cambian el número de ecuaciones y el número de tablas. Este es el factor K sub B, ¿no? Que es el factor de tamaño. Y el factor K sub C, que es el factor de carga, ¿no? K sub C,
Nos vamos más abajo. Aquí está, ¿no? En el libro aquí está mal, ¿no? No es factor de temperatura. K sub D es el factor de temperatura, ¿no? Pero K sub C es el factor de carga, ¿ya? El factor de carga van a depender del tipo de carga que esté sometido a nuestro elemento, ¿no? Si está sometido a flexión, K sub B vale 1, si es axial vale 0,85 y si es torsión vale 0,59. En este caso nuestro elemento está sometido a torsión, ¿no? Por el par torsor que se va a generar por estas fuerzas. Entonces, por lo tanto, nuestro factor K sub C vale 1. Perdón, 0,59. Y los demás factores, que son K sub D, K sub E y K sub F, valen igual a 1. K sub D es el factor de temperatura. En este caso no nos dice cuánto vale la temperatura o a cuánto está sometido nuestro elemento, a qué temperatura trabaja. Entonces tomamos directamente igual a 1. K sub E es el factor de confiabilidad. Entonces aquí lo anotamos, ¿no? Factor de temperatura, que es K sub D, vale 1. Y el factor de confiabilidad, que es K sub E, también vale 1. Y el último factor, que es K sub F, que es factor de efectos varios. Esto ya los expliqué en el anterior video, ¿no? K sub F. Entonces, como no nos dan esos datos, valen igual a 1. Y luego los reemplazamos en el límite de resistencia a la fatiga, ¿no? En esta ecuación. K sub A, K sub B, K sub C. Y los demás factores valen 1. Y límite de resistencia prima, ¿no? Que es 160. Donde nos da un valor del límite de resistencia a la fatiga de 86,8 megapascales, ¿no? Entonces, ya teniendo todos nuestros, bueno, estos dos datos, solamente nos faltarían los esfuerzos, ¿no? Como les digo, el esfuerzo sub A es el esfuerzo alternante y el esfuerzo sub M es el esfuerzo medio. Ya, esto lo van a ver en teoría o ya lo vieron. Son esfuerzos que se generan a partir de cargas máximas y cargas mínimas que tiene nuestro elemento. Estos esfuerzos alternantes y medios se hallan de esta manera, ¿no? K sub Fs multiplicándolos por los esfuerzos máximos y mínimos, ¿no? En el esfuerzo medio es la suma y en el esfuerzo alternante es la resta de ambos esfuerzos. Como tenemos una carga variable, nos dice, ¿no? Entonces va a haber esfuerzos máximos y esfuerzos mínimos. ¿Debido a qué? Debido a la fuerza máxima que se genera, que sería en este caso desde 0,5 a 2 kilonewtons, ¿no? La fuerza máxima va a ser 2 kilonewtons y la fuerza mínima va a ser 0,5 kilonewtons, ¿no? Esta fuerza máxima y esta fuerza mínima van a generar ¿qué? Un par torsor, les dije, ¿no? Y van a generar un par torsor máximo y un par torsor mínimo, ¿no? Aquí está. Y este par torsor máximo y mínimo van a generar esfuerzo máximo, ¿no? Un esfuerzo cortante máximo y un esfuerzo cortante mínimo, ¿no? Y estos esfuerzos cortantes máximos y mínimos ya lo hallamos, ¿no? Desde resistencia de materiales, ¿no? Es la misma ecuación. El par torsor multiplicado por el radio de nuestro eje dividido entre J, ¿no? Esta expresión, recuerden, solamente sirve para una sección circular, ¿no? Entonces, la fuerza máxima es 2 kilonewtons, la fuerza mínima 0,5. Para el torque máximo va a estar multiplicado la fuerza máxima por la distancia entre los ejes, ¿no? La distancia entre las fuerzas es 50 milímetros, ¿no? 25 más 25 es 50. Y de la fuerza mínima de la misma manera, ¿no? Solamente va a variar la fuerza, ¿no? En el caso del torque máximo va a ser 2 la fuerza y en el torque mínimo va a ser 0,5 la fuerza. Entonces nos da 100 newtons por metro y 25 newtons por metro. Y reemplazando los esfuerzos cortantes máximos y mínimos vamos a tener, ¿no? Con estas expresiones ya conocidas, ¿no? El torque es un máximo, el radio es de medios, J es el momento polar de inercia que viene expresado por pi multiplicado por diámetro de la cuarta entre 32.
Y simplificando y reemplazando nuestros valores, tenemos un esfuerzo máximo de 101,9 megapascales y un esfuerzo cortante mínimo de 25,46 megapascales, ¿no? Entonces ya tenemos estos esfuerzos máximos y mínimos para hallar el esfuerzo alternante y el esfuerzo medio. Lo que nos faltaría sería la concentración del esfuerzo, ¿no? Este K sub F es la concentración que tienen nuestros esfuerzos, ¿no? Como les dije, la concentración de esfuerzos se debe a discontinuidades y se denomina intensificadores de esfuerzo, ¿no? Lo que se origina en nuestro elemento. Esto se multiplica cuando existen marcas, orificios, muescas, o ranuras, o roscas, ¿no? O chaflanes. En este caso hay un chaflán, que es lo que va a aumentar los esfuerzos en nuestro elemento, ¿no? Se van a adicionar aquí esfuerzos y eso se van a aumentar. Por eso hay que multiplicar a estos esfuerzos alternantes y este esfuerzo medio por la concentración de esfuerzos que va a tener. Y este K sub Fs se halla con esta ecuación. K sub Fs es igual a 1 más Q sub S multiplicado por K sub Ts menos 1. No, esto ya lo vimos en el anterior video, ¿no? Lo pueden revisar. Directamente yo voy a poner aquí los datos. Para hallar Q nos vamos a ir a la tabla 621. Y en la tabla 621 con la resistencia última de la tensión, que vale 320 megapascales, y el radio de la muesca o del chaflán es 3 milímetros, vamos a poder hallar cuánto vale Q sub S, ¿no? En este caso me dice que es 0.8, ¿no? Viendo la gráfica. Ya lo vimos en el anterior video, lo pueden revisar, les repito. Ya tenemos Q sub S y K sub TS nos da de dato el ejercicio, ¿no? El ejercicio nos dice que K sub TS vale 1.6, ¿no? K sub TS, recuerden, es el factor de concentración del esfuerzo. Ya ustedes lo pueden hallar si no les dan en la tabla A15, ¿ya? En la tabla A15 hay varias figuras, como ya lo vimos en el anterior video. Entonces, reemplazando en la concentración de esfuerzos, vamos a tener un valor de 1,48. Este valor los reemplazamos en el esfuerzo alternante y el esfuerzo medio con el esfuerzo máximo y mínimo que hallamos en el anterior punto. Tenemos un valor de 63,68 y 38,22 megapascales, ¿no? El esfuerzo alternante. Y por último, solamente nos quedaría reemplazar en la ecuación de Gullman modificado para hallar el factor de seguridad, ¿no? Reemplazando este valor, vamos a tener un valor de 1,33, ¿no? El factor de seguridad va a ser 1.33, ¿no? Es adimensional el factor de seguridad. Entonces, con este valor, nosotros estamos, bueno, no entramos en falla, ¿no? No estamos en falla en nuestro elemento porque el factor de seguridad es mayor a 1. Si es que fuera menor a 1, nuestro elemento fallaría. Pero en este caso estamos dentro del rango que es mayor a 1, por lo tanto nuestro elemento es estable. De la misma manera, tenemos que hallar el factor de seguridad por Herbert. Lo único que va a cambiar es la ecuación, ¿no? En este caso, para utilizar el teorema o el criterio de Herbert se utiliza esta ecuación, ¿no? Donde ya hallamos cuánto vale el esfuerzo sub A, el límite de resistencia a la fatiga, el esfuerzo medio, el esfuerzo alternante y la resistencia última a la tensión, ¿no? Y como les dije en el anterior punto, en el inciso A, estos valores se tienen que cambiar, ¿no? En este caso, aquí va a ser el esfuerzo cortante, ¿no? Sería este valor. En vez de el esfuerzo normal, lo que tenemos que manejar aquí es el esfuerzo normal, perdón, el esfuerzo cortante. Y aquí tenemos que manejar el esfuerzo cortante medio, ¿no? Solamente estoy cambiando estos valores porque nuestra carga es torsión, ¿no? Y nuestra torsión va a generar esfuerzos cortantes, no esfuerzos normales, ¿no? Solamente se cambia esto, ¿no? Y también va a cambiar esta parte que sería
S sub SU, ¿no? En esfuerzo cortante. Entonces todos estos valores nosotros ya lo hallamos. Solamente nos queda reemplazar y despejar el valor de n, ¿no? Esta ecuación es cuadrática. Un factor de seguridad le saldrá negativo y por obvias razones se va a descartar, ¿no? Entonces lo que nos quedaría solamente sería el factor de seguridad que sería, ¿no? El positivo, donde nos da un valor de 1,69, ¿no? Y podemos ver que con Herbert tenemos un mayor factor de seguridad y que también estamos en el rango que es mayor a 1, ¿no? Entonces por lo tanto nuestro elemento es estable, ¿no? Entonces es así como se utilizan los criterios de cada uno de los para cargas variables ante esfuerzos variables. Hay varios criterios, ¿no? Son según Soderbergh, según Goodman, lo que hallamos, según Herbert, lo que hallamos también en el inciso B, y el último criterio que es asma elíptica, ¿no? Les aconsejo que se pasen, todo eso está en el libro. En el libro ustedes van a encontrar todas las teorías o criterios de falla para cada tipo de material, ¿no? Entonces aquí les voy a mostrar una gráfica de las que ustedes deberían conocer. Aquí está. Entonces aquí les muestra el esfuerzo alternante y el esfuerzo medio en las precisas y ordenadas. Entonces podemos ver aquí el tipo de gráfica que se utilizan para cada criterio, ¿no? El criterio de la recta de asma elíptica, de la curva de Goodman, de la de Herbert y de la Langer, ¿no? O Langer. Estas son las que se manejan generalmente. La de Soderbergh es otra. Entonces, si ustedes entienden esta gráfica, ustedes van a entender mejor cómo se utilizan o cómo es el diseño en carga variable para diferentes criterios, ¿no? Algo que ustedes ya lo vieron en teoría. Con eso me despido. Muchas gracias.